Dice Jorge Gutiérrez, ¿y cómo saber si el problema es la placa electrónica? Ok, muy buena pregunta, compañero Jorge Gutiérrez. Y está muy relacionada con la siguiente pregunta de Alberto. Cuando el módulo inmovilizador está en la ECU, ¿solamente saldrán cables de la antena al testigo o cómo está esto? No, compañero Alberto, es muy sencillo. Cuando el inmovilizador está en la computadora de motor, generalmente van a salir o los une dos cables. Cuando solo los une un cable, significa que la antena lectora captadora es el propio módulo inmovilizador. ¿Ok? Cuando los une dos cables, entonces sí, la computadora es el módulo inmovilizador. Recuerden, cualquier antena siempre necesita un inicio y un final. Por eso, mínimo dos cables. Lo voy a repetir, si el diagrama dice que la computadora y antena los comunica dos cables, la computadora es el inmovilizador. Si solamente los une un solo cable, que es donde viaja la señal de desbloqueo, entonces en este caso sería la propia antena el módulo inmovilizador. Muy buena pregunta, Alberto. Vamos a regresar a la pregunta de Jorge Estrada, de una forma sencilla para saber si la falla está en la antena o en el inmovilizador. Pues sencilla como tal, Jorge, quizá no lo creo, pero hay un método en específico, que tampoco es complejo, no es ni sencillo ni complejo. ¿Qué vamos a necesitar? Nuevamente nuestra enciclopedia. Las enciclopedias son vitales. Por ejemplo, ya tenemos el diagnóstico de que no está saliendo señal de la antena. Ya checamos el embobinado de la propia antena, está perfecto. Tenemos ahora la duda, quizá a lo mejor se trata de una antena que tiene placa electrónica. Y más aparte está el inmovilizador. Aquí lo que debemos de realizar es el debido diagnóstico. Número 1, utilizando cualquier escáner que nos lea códigos de error. Si leemos códigos de error en el sistema inmovilizador, puede ser el propio módulo, el primero en diagnosticar. Recuerden, la computadora de motor también la pueden cuestionar, es o forma parte del sistema inmovilizador, por lo cual si hay falla en el sistema, también van a aparecer códigos de error relacionados en la computadora de motor. Pero siempre vámonos o tratar de ir directo al módulo correspondiente. Si es Volkswagen, irnos al tablero. Si es Imobox o cajita, irnos al módulo inmovilizador. Si es módulo de carrocería o BSM, vamos primero al módulo BSM. Ahí nos pueden aparecer ciertos códigos de error que vamos a enlistarlos aquí. Ok, aquí tenemos esta pizarra y voy a ir enlistando los códigos de error más típicos y sus posibles causas. Por ejemplo, nos puede aparecer el más sencillo. Llave no reconocida. ¿Ok? Llave no reconocida. Esto se puede deber, número 1, pues sí, precisamente a que la llave es nueva, no tiene chip, se rompió el chip. Vamos a escribirlo aquí como posible solución con otro color. ¿Ok? Llave no reconocida involucraría, vamos a ponerle inciso A, disculpen, inciso A, chip dañado, puede ser sin chip, una llave que se le salió el chip, puede ser llave no programada, e incluso, en este caso, falla en el embobinado. ¿Ok? Falla en el embobinado o antena. ¿Qué significa en este caso? Que el inmovilizador en realidad sí está haciendo su trabajo. No tiene problema el inmovilizador, está preguntando.
pero no está logrando tener ninguna respuesta. Dice llave no reconocida. Puede ser que el chip no esté dando nada de regreso o que precisamente la antena no esté siquiera enviando la señal. Cuando nos aparece llave no reconocida, generalmente el inmovilizador no tiene problemas. Pero vamos a otro posible código de error. Vamos a escribir aquí. ¿Ok? Vamos a poner 2 guión. Nos puede aparecer también un código de error bastante común, el cual dice fallo en la señal de transponder. ¿Ok? Fallo en la señal de transponder. Este ya es muy distinto al anterior, aunque nos puede dar también algunas causas similares a las del punto 1. Nuevamente, si nos da un código de error, falla en la señal del transponder, puede ser que el chip está dañado, sin chip, nuevamente que la antena esté dañada, pero aquí sí se le va a sumar posiblemente inmovilizador dañado. ¿Qué diferencia hay entre fallo en la señal de transponder y llave no reconocida? Número 1, el punto 1, el inmovilizador sí hizo su respectivo trabajo. Envió una señal para cuestionar al chip, pero no la recibió de vuelta, no recibió ninguna comunicación. A diferencia del 2, puede ser que ni siquiera haya enviado señal el inmovilizador o que la señal de vuelta sí fue enviada, pero el inmovilizador no supo interpretarla. Entonces, mucho ojo con estos dos códigos de error. Si aparece fallo en la señal del transponder, ahí sí puede estar involucrado el inmovilizador como posible avería. Y también aquellas antenas que tienen placa electrónica, lo voy a apuntar, también pudieran estar relacionados con el fallo en la señal de transponder. Lamentablemente, los dos, tanto fallo de la placa de amplificación de señal como el inmovilizador, se encuentran en el mismo código de error. Lo voy a aumentar aquí. Voy a escribirlo. En unos segundos para que me permita editar. Ahí está. Inmovilizador dañado o amplificador de antena. Antena que ya sabemos es la placa electrónica. Electrónica dañada. Ok, no sé si lo puedes hacer un poco más pequeño, ingeniero, para que quepa ahí nuestro texto. ¿Cómo podemos en estos casos, pues, saber si la placa electrónica o el propio inmovilizador es el que se encontraría dañado? Aquí sí hay que utilizar, por ejemplo, osciloscopios. Podemos utilizar algunos multímetros que tienen la capacidad de medir señales digitales y sobre todo, pues hacer un ciclado en el switch. Obviamente teniendo nuestro osciloscopio o teniendo nuestro multímetro con mediciones señales digitales. Colocar, número 1, pues sí, las dos terminales justo entre el embobinado y la placa amplificadora de la antena. Si por ahí no está saliendo ninguna señal, entonces muy probablemente la que está dañada es la placa electrónica de la antena. Si los colocamos entre la placa electrónica de la antena y el inmovilizador, nuevamente los dos cables de medición, y ahí sí hay señal, ya estamos mucho más seguros. El inmovilizador está trabajando, está enviando la señal hacia el amplificador de la antena. Pero ahora el amplificador de la antena ya no está enviando la señal hacia el embobinado. Definitivamente la antena es la dañada. Ahora al revés.
¿Cómo podemos determinar si el inmovilizador es el que está averiado? Nuevamente hay que utilizar osciloscopios o multímetros con medición de señales digitales. Pudiera ser que desde el inmovilizador, cuando abrimos switch a on, no está saliendo ninguna señal. El inmovilizador comunica sin ningún problema, da códigos de error, manda a apagar o destellar el testigo, pero no está enviando ninguna señal hacia el embobinado o la placa amplificadora de la antena. Entonces, muy importante también contar con osciloscopios o multímetros con medición de señales digitales.